el cual estará, el cual estará impartiendo, digamos, este curso de especialización profesional, ¿no? En cuanto a lo que es metrados, costos y presupuestos, control y programación de obras, ¿correcto? Y bien, antes de continuar, como repito, quisiera que por favor me puedan indicar, ¿no? Que pueden escucharme fuerte, claro, conciso. A ver, los voy viendo acá por el chat. Pueden enviar mensajes, ¿sí? ¿Se escucha bien? Ok, 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 bien. Sí, toda la clase va a estar grabada, todo el material de igual manera se va a compartir, ¿correcto? Bien, el que le habla es el ingeniero Humberto Sánchez, ya con más de 10 años de experiencia en la rama de ingeniería civil, ¿correcto? Desarrollando múltiples proyectos en el cual especialista en lo que es metrados, costos y presupuestos, ¿no? Control y programación de obras, ¿no? Metrados usando en este caso lo que viene a ser el Excel, lo que viene a ser el AutoCAD, ¿correcto? Vamos a estar viendo también la parte de costos y presupuestos con el software S10, ¿ok? Y lo que viene a ser la parte de programación de obras en cuanto al MS Project, ¿correcto? Bien, en toda mi carrera como profesional he venido también desempeñándome, ¿no? Realizando metrados en las especialidades de arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, sanitarias, estructuras metálicas, correcto, haciendo presupuestos. Bueno, como carrera de ingeniería civil existen múltiples disciplinas, ¿no? En cuanto a ello, también, bueno, soy especialista también en lo que es diseño de concreto armado, albañilería confinada, estructuras metálicas, ¿correcto? Eh, También lo que es coberturas o techos metálicos, ¿correcto? Bien, conmigo vamos a desarrollar todas estas sesiones, ¿no? Que vienen a posterior. El curso está enfatizado bastante, o bueno, se ha querido, en este caso, enfatizar bastante temas prácticos, ¿correcto? Bastante dinámico, ¿ok? El día de hoy vamos a ver un poco de conceptos, ¿no? Para ahondar. Sé que muchos de repente están en la universidad o ya han acabado, ¿ok? Pero a veces siempre se quedan ciertas dudas, ¿no? En cuanto a qué es un metrado, por ejemplo, qué es un presupuesto, qué es una programación de obras. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con lo que es metrados en edificaciones y vamos a ver esos conceptos, ¿correcto? A veces uno pregunta, ¿qué es metrado? Ah, ok. Calcular, por ejemplo, calcular en ese caso cuánto material entra de ladrillo, cuánto de arena, cuánto de cemento. Ingeniero, en tema de concreto, bueno, metrado es determinar la cantidad de piedra chancada, arena gruesa, cemento, aditivos, incorporador de aire, etcétera. Pues siempre hay esas ciertas dudas, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a empezar por ellos, ¿no? Bien, este es el curso de especialización, metrados en edificaciones, ¿correcto? Dentro del temario que vamos a estar desarrollando, como tema número uno, vamos a ver el tema de introducción, ¿correcto? Conceptos teóricos fundamentales de lo que es los metrados, metodologías y técnicas de metrados, y vamos a ver un poco de la normativa, ¿no? Todo metrado va a estar ligado a la normativa vigente, ¿ok? En este caso para obras de edificación, ¿no? Todo proyecto tiene sus etapas de metrados, ¿correcto? En este caso, para el tema de edificaciones tenemos nuestra norma, que lo vamos a ver. Para el tema de carreteras, ¿no? También tenemos sus normas respectivas, tema de puentes, de igual manera, ¿no? Entre otros. Vamos a ver en base al desarrollo de los metrados bueno, un pequeño proyecto, una vivienda de 2 niveles, en el cual vamos a desarrollar todas las especialidades, ¿no? Igual voy a ir mostrando durante las sesiones otros planos para poder de igual manera, eh, plano que no en este proyecto que he compartido, de repente hay metrados que no haya en ese plano, entonces voy a estar mostrando otros planos, como por ejemplo cómo desarrollar.
metrados de cisternas, por ejemplo, ¿correcto? En temas de excavaciones, en temas de concreto, en temas de acero, en temas de encofrado. ¿Ok? Vamos a ir viendo ello, todo el desarrollo de cada una de las partidas según las especialidades, ¿correcto? Vamos a ver de igual manera la partida de estructuras. Proceso constructivo, vamos a ver un poquito de lo que es albañilería confinada, lo que es sistemas porticados o placas en este caso también. Cómo vamos a desarrollar los metrados, qué procedimientos vamos a seguir, ¿no? Vamos a ver el tema, ¿no? En el orden que nos muestra la normativa, obras provisionales, construcciones provisionales, trabajos preliminares, ¿correcto? Movimiento de tierras, nivelación de terreno, excavaciones, trazo y replanteo, ¿correcto? Obras de concreto simple, obras de concreto armado, ¿correcto? En la parte de arquitectura vamos a ver el tema de los acabados, ¿no? En este caso, el tema de los tarrajeos interiores, exteriores, ¿correcto? Pisos y pavimentos, vamos a ver lo que son contrapisos, lo que son zócalos, muros de albañilería, ¿ok? eh, lo que viene a ser carpintería de madera, ¿no? Puertas, ventanas, entre otros, carpintería metálica. Si tuviéramos mamparas de aluminio de igual manera, mamparas de vidrio, ¿no? Todo lo que es cerrajerías, pintura, ¿ok? Pintura en paredes, en cielos rasos, en fachadas. En la parte de la especialidad de eléctricas vamos a estar viendo el tema de salidas de alumbrado, ¿correcto? Salidas de alumbrado, toma corrientes, interruptores, salidas de fuerza. Vamos a ver el tema de tuberías, cables, ¿ok? Cables de, en este caso, de alimentación, cables de derivación, tableros, ¿no? Entre otros. Y bueno, en la parte final, que viene a ser instalaciones sanitarias, vamos a estar viendo el tema de desagüe y ventilación, ¿correcto? Salidas de desagüe, redes de distribución, en este caso también sistemas de agua, ¿ok? Sistema de agua fría, ¿ok? Salidas de agua fría, redes de distribución, llaves, válvulas, ¿ok? Entre otros. ¿Ok? Y de ahí vamos a ahondar un poquito también, que bueno, con el tema del agua fría es similar, el mismo procedimiento de metrados para lo que es el sistema de agua caliente. ¿Ok? Y bueno, vamos a estar viendo aquí la aplicación práctica empleando hojas de, en este caso de Excel, ¿no? Para el tema de los metrados. Bien, como primera, digamos, como el primer punto que vamos a desarrollar, metrados. ¿Correcto? Bien, vamos a ver algunos conceptos brevemente, de ahí vamos a ver los planos y vamos ya a ir desarrollando, ¿ok? Básicamente el curso está enfatizado en el desarrollo de los metrados. Muchos conceptos, ¿no? A veces no requerimos, ¿no? Toda la práctica, ¿correcto? En la práctica uno lo va a aprender mucho más rápido, ¿ok? Bien, de forma rápida y sencilla, concepto de metrados, ¿no? Se define así el conjunto ordenado, ¿ok? De datos obtenidos o logrados mediante lecturas acotadas, preferentemente y con excepción con lecturas a escala, ¿ok? Los metrados se usan para calcular, ¿ok? Calcular la cantidad de obra a realizar y que al ser multiplicado por el costo unitario y sumados obtendremos el costo directo, ¿ok? Listo. ¿Qué más tenemos aquí? Se usará el reglamento de metrados para obras de edificación, ¿correcto? Que establece criterios y procedimientos uniformes respecto al metrado de partidas para obras y que norma el ordenamiento y preparación de presupuestos de obra, ¿correcto? Bien. Entonces, de acuerdo a estos tres párrafos mostrados en estas diapositivas como tema conceptual, podemos ver pues claramente, ¿no? Aquí en el segundo párrafo. ¿Qué son los metrados? Básicamente, los metrados eh, simplemente es calcular la cantidad de obra a realizar, nada más, ¿no? Calcular la cantidad de obra a realizar. Acá no me dices calcular la cantidad de materiales, ¿no? Que van a intervenir en una partida, ¿ok? Entonces, esas ideas de ingeniero, los metrados, eh, es determinar digamos, los materiales que ingresan en un concreto armado, ¿no? Es determinar los materiales que entran en un encofrado. Es determinar la cantidad de trabajo yo requiero para, digamos, armar el acero de columna, ¿no?
Necesito, por ejemplo, acero de columna, el acero, para los estribos, no el acero, alambre 16, ¿ok? Pues no, eso no involucra. Básicamente es calcular la cantidad de obra a realizar. ¿Cómo es eso, ingeniero? Por ejemplo, ¿no? Necesito hacer un tarrajeo de una pared, ¿no? Una pared interior. ¿Cuánto tengo esa pared? Mi pared es de 4 de largo por 2 de alto. Entonces simplemente es determinar en este caso o calcular la cantidad de, digamos, de área o sector que yo voy a tarrajear. En este caso es un área de ¿cuánto? De largo de 4 por una altura de 2. ¿Cuánto es el área? 4 por 2, 8 metros cuadrados. Simplemente es ello. Calcular la cantidad de trabajo o de obra que voy a realizar. ¿Ok? Quiero determinar el acero de mis columnas, ¿ok? No es determinar la cantidad de varillas que voy a necesitar de 5 octavos, de media, de 3 octavos, la cantidad de kilos de alambre, no. Simplemente es determinar la cantidad, en este caso de kilos o tonelajes, ¿no? De acero que voy a necesitar, ¿ok? Necesito, por ejemplo, asentar mi muro de ladrillo, ¿no? El mismo ejemplo de un muro de 4 por 2, ¿no? De igual manera, asentar un ladrillo o un muro de ladrillo simplemente es determinar el área, 4 por 2, 8 metros cuadrados, ¿no? De asentado de ladrillo, ¿no? Y ahí va a depender si tenemos tipos de asentado, ¿no? De soga, de cabeza, ¿ok? O de canto. ¿Correcto? Entonces simplemente es calcular la cantidad de obra a realizar o la cantidad de trabajo a realizar, ¿no? Y en la práctica vamos a ver, ¿no? Qué es netamente los metrados. ¿Ok? Bien. Orden de procedimiento a seguir. ¿Qué nos indica aquí? Se sugiere tener presente los siguientes pasos, ¿no? Número uno, revisar, ¿ok? Siempre tener presente ello. Revisar y estudiar los planos en forma detenida. ¿Ok? Hay algunos que no revisan, simplemente, ok, me voy a la parte de estructuras, cojo un solo plano, ¿no? La E-01, estructuras, ¿no? -01, y me pongo a metrar, ¿no? Pero no veo las demás láminas, ¿no? Es de repente tengo 10 láminas de estructuras, en el cual de la lámina uno para ver los detalles, cortes, elevaciones, de repente esos detalles lo tengo en la E02 o la E03, ¿no? Y a veces omitimos ello, ¿no? Y no hacemos un buen metrado. Por eso se debe revisar y estudiar los planos en forma detenida. ¿Ok? ¿Qué involucra o qué proyecto se va a metrar? Si es edificaciones, si son puentes, si es una edificación unifamiliar, multifamiliar, si es de un piso, de 2 pisos, de 20 pisos, ¿no? Etcétera. Dos, completar las acotaciones faltantes deduciéndolas, ¿no? A veces en los planos no todo está acotado, ¿no? No todo está acotado, entonces por ello no voy a dejar de metrar, ¿no? Simplemente utilizo la herramienta del AutoCAD para generar las cotas faltantes, ¿correcto? Diferenciar los elementos por sus dimensiones, formas o armaduras que tengan, ¿no? Tenemos una columna circular, una columna cuadrada, una columna rectangular, ¿no? Una columna irregular de repente, ¿no? Tenemos en este caso de repente una viga peraltada de 30 por 50, de 25 por 50, ¿no? Entonces hay que diferenciar todos esos tipos de elementos. Determinar las dimensiones del elemento que se metra usando los planos respectivos. Correcto. Antes de los cálculos, identificar las formas que tiene el elemento, a fin de aplicar la fórmula correspondiente. Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Usar los metrados usando los cuadros diseñados para este fin. ¿Listo? Antes de iniciar el metrado, confeccione la relación de las diversas partidas constructivas, la que deberá seguir la secuencia lógica del proceso constructivo. Ingeniero, me mandaron a metrar la especialidad de estructuras, ¿no? Primer ítem, y me voy al concreto de losa aligerada, ¿no? Segundo ítem, me voy a acero de losa aligerada. Oiga, pero ¿qué pasó? El tema de trabajos preliminares, obras provisionales, excavaciones, concreto simple. Entonces, en la normativa básicamente nos dan, digamos, todo el proceso constructivo. Ingeniero, yo no sé metral, ¿no? Primera vez que estoy estudiando, estoy incursionando en el tema de metrados, no sé nada de construcción, no sé cómo se empieza, no sé cómo se finaliza. Para ello tenemos la normativa que es bastante clara, ¿no? Desde el inicio
hasta el fin de cada especialidad, ¿no? Como parte de una construcción, claro, no es a todo, ¿no? Imagínense poder tener un libro que tenga todo, ¿no? Involucraría un montón de páginas, ¿correcto? Vamos a ir viendo ello. Bueno, bueno, acá básicamente se va a indicar todo el procedimiento a seguir, ¿no? Revisión de planos, que ya lo hemos visto. De los planos en planta, ¿qué podemos obtener de los planos en planta, ¿no? Ubicación de vanos, columnas, placas, vigas, muros, ¿no? Etcétera. Longitud y ancho de muros, si es plano de distribución. Alféizar, ancho y altura de los vanos, si es plano de distribución. ¿No? Sección de columnas y placas, en lo que es cimentaciones. Largo y ancho de zapatas, en lo que es cimentaciones corridas, bueno, en el plano de cimentaciones, estructuras, ¿no? De los planos de corte y secciones, ¿qué se obtendrá? Altura de cimentación corrida y zapatas. En los planos de cimentaciones, en cuanto a la especialidad de estructuras, altura de columnas y placas, ¿no? En este caso, en los cortes, altura de muros, en este caso, de igual manera en los cortes. Para medidas de escaleras, por ejemplo, caja de ascensor, cisterna, tanques elevados u otras estructuras especiales, use los planos de detalles correspondientes. ¿Ok? Pero siempre se debe ver, ¿no? ¿Cuántas láminas corresponden a la especialidad de estructuras, por ejemplo? ¿Cuántas láminas corresponden a la especialidad de sanitarias, ¿no? Particularmente, ¿no? Personalmente, a veces cuando desarrollo proyectos, prefiero hacerlo detallado, inclusive así sea un pequeño proyecto, ¿ok? Hago mi diseño correspondiente, ¿no? Mi modelamiento, genero los planos, pero siempre a veces tiendo a ahondar, a generar de 5 láminas o de repente de 10 hasta 15 láminas, ¿no? Dependiendo también de la magnitud del proyecto, para, en este caso, generar planos, por ejemplo, de estructuras, arquitectura e instalaciones sanitarias, de igual manera, todo el recorrido de tuberías, ¿no? Isometrías, ¿no? ¿Correcto? Tanques elevados, las cisternas, cómo va distribuido, ¿correcto? ¿Para qué? Para que durante el proceso constructivo quede todo claro, ¿no? Y no se omita ningún, ninguno de los alcances, ¿correcto? Si no existen medidas, en elementos constructivos, hay que deducirlas mediante sumas y o restas entre las acotaciones existentes. De repente tenemos dos tramos, por ejemplo, de misma, digamos, de mismas dimensiones, pero me indican que toda la longitud de repente es de 10 metros y uno de los tramos es de 5. Entonces puedo deducirlas, ¿no? Y 10 menos 5, bueno, igual a 5, ¿correcto? Entonces vamos a ir deduciendo ciertas medidas. Por ningún motivo haga uso de escalímetro. Ingeniero, ¿por qué no hago uso del escalímetro? Si el escalímetro justamente es una herramienta de medición, ¿no? En el cual, ¿no? Si ves este instrumento de medición, consta, ¿no? En este caso, de varias escalas, ¿no? Uno en 10, uno en 20, uno en 50, uno en 100, ¿correcto? Pero aquí es el detalle, que cuando se generan los planos, ¿ok? A veces no lo escalamos como debe ser, ¿no? No lo escalamos de una forma correcta. Entonces, por ejemplo, en uno de los dibujos colocamos que es en 1:50, ¿correcto? Cuando debería ser en 1:20. Entonces, como en el ploteo, ¿no? En la impresión de los planos, me figura en 1:50, entonces voy, cojo mi escalímetro y coloco 1:50. ¿No? Y voy a generar medidas erróneas, ¿no? Porque en la realidad era 1:20, ¿correcto? Entonces, hay que ir viendo ese tema, ¿no? Muy cuidadosamente. Al determinar la altura de las columnas y placas en los encuentros con vigas, incluye el peralte de viga, correcto, ¿no? Siempre en los metrados hay que, si bien es cierto, hay un proceso constructivo, un orden lógico del proceso constructivo, entonces, de igual manera, los metrados debemos hacerlo tal cual, ¿correcto? Por ejemplo, en este caso, el concreto, ¿no? Vamos a ver por acá, mientras vamos a ir hablando. ¿Correcto? Vamos a ir viendo por acá. ¿Dónde tengo esto? Ahí está. Este de acá era. A ver, un segundo. Sí, este de acá era. Listo. ¿Qué nos dice aquí? Al determinar la altura de las columnas y placas en los encuentros con vigas, ¿no? Vamos a hacer un pequeño.
por aquí. Encima de esto. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestra zapata, ¿correcto? Nuestro elemento de cimentación, nuestra zapata, ¿correcto? Vamos a tener por este lado nuestras columnas, ¿no? ¿Ok? Nuestra columna, listo. ¿Ok? Vamos a tener por este lado, bueno, nuestra losa, bueno, que tiene en este caso vigas peraltadas, ¿correcto? Bien, vamos a darle atrás, listo. Vamos a darle de esta forma. Tenemos nuestras vigas peraltadas, ¿correcto? Entonces, ok, digamos que nuestra edificación es de 2 niveles, ¿correcto? Nuestra edificación es de 2 niveles. Listo. Primer nivel, segundo nivel. Ya está. Entonces, ¿cómo hacemos el vaciado, no? El vaciado no lo hacemos el vaciado, el concreto para la columna, no es que en un día voy a vaciar toda la columna, ¿no? Digamos que toda esa altura tenga, no sé, 220, por ejemplo, a fondo de viga peraltada. Y de ahí en la parte superior, bueno, también acá tenemos la losa con su viga peraltada. Ok, a ver, perdón. Ahí está, listo. Ok, vamos a decirlo que este también es de 220. Listo. Segundo nivel, primer nivel. ¿Listo? Entonces, yo en un primer momento no voy a vaciar todo, ¿no? Todo tiene una secuencia lógica, tiene un proceso constructivo. Entonces, ¿qué voy a vaciar yo? Yo voy a hacer el vaciado de concreto, ¿no? Y ahí es el vaciado de la cimentación, hago mi encofrado de la columna, pero no lo encofro todo, ¿no? Para posterior vaciarlo de concreto, sino encofro solamente esta zona de acá, ¿no? Esto es lo que yo voy a encofrar. Esto es lo que yo voy a encofrar en un primer inicio, ¿correcto? Ahí está. ¿Para qué encofro? Para poder realizar el vaciado, ¿ok? Yo hago el vaciado de concreto de mi columna, ¿correcto? Listo. Hasta ahí tengo el tope de mi altura de vaciado de concreto en columna. Por eso aquí en el ítem 6, ¿no? Al determinar la altura de las columnas y o placas en los elementos, en los encuentros con vigas, incluye el peralte de la viga. ¿Ok? Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Siempre hacer, en este caso, el proceso constructivo. Hago el vaciado hasta ahí. Luego de ahí, ¿qué se va a intervenir? Simplemente, ¿no? Hacer el encofrado de toda la losa, no hacer el encofrado de toda la losa, incluido las vigas peraltadas, ¿correcto? ¿Qué más? Hacer los apuntalamientos correspondientes, ¿ok? Ya sea con puntales, ¿ok? Hago todo el apuntalamiento. Correcto, hago todo el apuntalamiento, listo. De ahí que prosigo, simplemente, bueno, claro, claro está que hay que considerar los tiempos para desencofrado, ¿correcto? De ahí que hago, simplemente hago el vaciado de qué? De todo la losa, ¿correcto? Hago el vaciado de toda la losa aligerada, o si hay losa maciza, incluido mis vigas, ¿no? Mis vigas, si tuviera vigas chatas, vigas peraltadas, ¿ok? Ya está, ¿no? Posterior, pues considero el tiempo correspondiente para poder desencofrar mi losa aligerada o maciza. Y posterior, recién hago, ¿qué cosa? El encofrado del segundo nivel, ¿no? De todas mis columnas. Y hago el mismo proceso. Hago el mismo proceso de qué, de encofrado y vaciado de columna, ¿no? Para posterior, igual, ¿no? Hacer el mismo procedimiento de encofrar mi losa aligerada del segundo nivel, ¿no? Y hacer los apuntalamientos correspondientes para posterior hacer el vaciado. ¿Correcto? Entonces ese va a ser el proceso a seguir, ¿correcto? Siguiendo el proceso constructivo. ¿Correcto? Al determinar el largo de una viga debe tener presente no incluir el ancho de la columna, ¿correcto? Cuando la viga se apoye en muros, su longitud incluye el espesor del muro, ¿correcto? Ya vamos a ir viendo esto.
Al determinada altura de muros, ver si sobre ella pasa una viga para así poder descontar el peralte de este, ¿no? Es muy diferente, vamos a ver acá. Esta es mi losa, ¿correcto? Y esta es mi viga peraltada. Listo. Ahí está, ¿no? Y aquí yo voy a tener, por ejemplo, voy a tener acá mi muro, ¿correcto? Ahí va a estar mi muro. Ya está. Y bueno, aquí voy a tener el sobrecimiento, ¿no? Y el cimiento corrido si hablamos, por ejemplo, de una albañilería confinada. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cuál va a ser la altura en este caso de mi muro? ¿No? La altura de muro a asentar va a ser esto, ¿no? Esta va a ser mi altura. Este me sirve. De repente tenemos ahí 2,20 m, ¿no? Caso contrario, ¿no? ¿Cuál sería el segundo caso? De que de repente yo tenga aquí una viga chata. Una viga chata que se va a encontrar embebida dentro de la losa, ¿correcto? Entonces aquí ya pasa todo lo contrario, de que aquí mi muro va a tener una mayor altura, ¿correcto? Va a tener una mayor altura, va a tener igual manera su cimiento corrido y su sobrecimiento, ¿correcto? Entonces, si estamos hablando aquí que de repente lo que sobresale aquí es de repente de 30 centímetros o de 0,30, ¿ok? Entonces acá puedo decir que toda esta altura, ¿correcto? ¿De cuánto va a ser? De 2,50 m, ¿no? De 2,50 m. Entonces hay que tener cuidado en eso. ¿Dónde veo estos detalles, ingenieros? En las elevaciones, cortes de elevaciones de la parte de arquitectura, ¿no? A veces estructuras también, a veces se generan dibujos, ¿ok? O detalles de elevaciones, ¿no? De acuerdo a los ejes correspondientes, se hacen dibujos de elevaciones, ¿no? Donde inclusive te hacen toda la distribución de los aceros de las columnas, cuando llega en la viga, ¿ok? Cuando hacen los traslapes, ¿no? Entonces ese es un plano más a detalle, ¿no? ¿Quién, quién no quiere poder meter un plano así a detalle, ¿no? Se nos hace mucho más fácil, ¿no? A veces hay que estar viendo planos de arquitectura, las elevaciones, los cortes, ir a estructuras, metrar para ver las alturas, ¿no? Entonces, ahí se nos hace un poco más complicado, pero no difícil, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta ello. Al metrar losas debe tener cuidado de no incluir el concreto correspondiente a las vigas. Ok, ese es otro ejemplo. Yo tengo todo mi sector de mi losa, ¿correcto? Tengo una viga por este lado, ok, vista en planta. Tengo otra viga de este lado, vista en planta. Tengo mi otra viga de este lado. Tengo mis vigas por acá. Mi otra viga la tengo por acá. ¿Listo? Y tengo otra, digamos, otra pequeña viga por acá, ¿no? Si yo ya hice el metrado, ¿correcto? De mi losa, en este caso, perdón, de mis vigas, ¿no? Yo ya hice el metrado de concreto, por ejemplo, para las vigas, ya sea vigas peraltadas, ya sea vigas chatas, ¿ok? Ya hice todo el metrado de concreto de vigas, ¿correcto? Entonces, ¿qué me dice ese ítem? ¿No? Ya tengo todo esto metrado, ¿correcto? Yo ya metré todo el concreto de vías. ¿Qué me dice ese ítem? Al metrar losas debe tener cuidado de no incluir el concreto correspondiente a las vías. Entonces, yo ya hice el metrado de mis vigas peraltadas, mis vigas chatas. Ahora me encuentro en el metrado de concreto de losa aligerada. Entonces, ¿qué me dice ese ítem? Que debemos tener cuidado en qué, en no metrar nuevamente estas vigas, ¿no? ¿Qué es lo que se va a metrar? Simplemente se va a metrar todo este sector de acá, ¿no? Todo este sector de acá. Se va a meter todo este sector de aquí, ¿no? Este sector de aquí, este sector de aquí, ¿no? De igual manera todo esto. Todo esto es lo que se va a meter. No se incluyen las vigas, ¿no? Todo esto se mete. Paño uno, paño 2 y paño 3. ¿Ok?
Claro está que también debemos descontar el tema de los ladrillos, ¿correcto? Porque el concreto abarca ¿qué cosa? Abarca el concreto del elemento, en este caso las viguetas y la losita superior, ¿no? Si hacemos un corte a esta losa, vamos a tener esta forma. Tengo en la parte superior, vamos a ver lo siguiente. Vamos por acá, ponemos de rojito. Tengo acá los ladrillos de techo. Ahí está. Listo. ¿Qué más tengo por acá? Tengo la losita superior. ¿Correcto? Bueno, muy por acá de repente tengo la viga peraltada y por este lado tengo la viga peraltada. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a vaciar? Voy a vaciar, pues, de concreto, ¿ok? Todo este lado, todo este pequeño tramo, mira. Toda esta pequeña área que viene a ser, ¿qué cosa? Las viguetas. Voy a vaciar todo esta alturita de acá, ¿correcto? Que viene a ser la losita superior, que es de 5 centímetros, ¿correcto? Si hablamos acá, podemos tener una losa de repente de altura de 20 centímetros, ¿correcto? Esta pequeña alturita de 0,05, ¿no? Tenemos acá la altura del ladrillo, ¿de cuánto? De 15 centímetros, ¿no? O de 0,15 metros. Entonces nosotros vamos a hacer el vaciado de ¿cuál? De las viguetas, que están espaciados al eje cada 40 centímetros, y la parte superior de la losita, ¿no? De 5 centímetros. Entonces todo esto es lo que se va a vaciar de concreto, ¿no? Y teniendo en cuenta pues que va a ocupar toda esta área, ¿no? Ahí está. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Para estructuras de concreto armado debe realizarse en tres etapas, ¿no? En ese orden. Cantidad de concreto, ¿ok? Por ejemplo, una columna, vaciamos de concreto, ahí está, cantidad de concreto por volumen, en este caso metro cúbico, cantidad de acero, ya que las columnas tienen acero, en este caso longitudinal, verticales, ¿ok? Y los estribos, ¿no? Los de corte. Y el área de encofrado, en este caso, metro cuadrado, ¿no? La columna se va a encofrar sus caras laterales. En elementos que se crucen, tener cuidado del doble metrado, ¿ok? Al metrar acero, considerar los anclajes, ganchos, longitudes de anclaje, traslapes, dobleces, entre otros. Para metrar encofrado se calculará el área efectiva, ¿no? La misma que se obtendrá midiendo la superficie en contacto entre el molde y el concreto. ¿Qué, qué nos dice acá? Con excepción de las losas aligeradas. En este caso se medirá el área total de la losa, ¿no? Incluyendo la superficie de ladrillos, ¿no? Entonces, miren, mucho cuidado con eso. En el tema del encofrado nos indica, ¿no? Se calculará el área efectiva entre la superficie en contacto entre el molde y el concreto. Pero sabemos que la losa aligerada contiene en este caso ladrillos de techo. El ladrillo no es concreto, ¿correcto? Entonces, ingeniero, si acá la norma me dice que debo meter el encofrado teniendo en cuenta la superficie de contacto entre el molde, en este caso la madera, ¿ok? Y el concreto. Pero en obra se encofra todo, ingeniero, es correcto. Entonces acá la norma te dice que metres todo, ¿no? Como si fuera un área total, ¿no? Ya eso lo vamos a ir viendo ya cuando llegamos al tema de metrado de losa aligerada. Bueno, si queremos hablar en temas de formatos, no hay un formato establecido, ¿no? Hay un sinfín de formatos en cuanto al tema de metrados, ¿correcto? Este es un claro ejemplo, por ejemplo, en el cual pues el formato debe incluir el tema del encabezado, ¿ok? Nombre de la obra, el propietario, la fecha, la hoja, ¿ok? El número de hoja, el número de plano que se está metrando, ¿no? Hecho por, ¿no? Y quién lo va a revisar, ¿correcto? Dentro de este formato debe haber en este caso un itemizado, ¿correcto? Un itemizado en este caso donde se indique el nombre de la partida, ¿correcto? Se indique el nombre de la partida. Bueno, no es común ver esto, pero a veces se agrega una columna de especificaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, asentado de ladrillo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Asentado de ladrillo en especificaciones, ¿no?
Se tendrá en cuenta, ¿no? Considerar, ¿no? El ladrillo, por ejemplo, de 18 huecos, King Kong, ¿ok? De tales medidas, ¿no? De repente de 9 por 13 por 23,5 centímetros, ¿no? ¿Qué características debe tener en este caso el ladrillo? Bueno, se puede especificar, ¿no? Pero no es muy común hacer eso. Número de veces, bueno, que se va a considerar, ¿no? Las medidas, el largo, el ancho, la altura, ¿no? El parcial, el total, ¿no? Y la unidad correspondiente, en este caso metro cuadrado, si estamos considerando asentado el ladrillo. Bueno, también hay formatos para el tema de metrado de concreto, ¿no? Donde vamos a ver netamente concreto, lo que vamos a ver encofrados y lo que vamos a ver el tema de los aceros. ¿Ok? Bien, ¿qué debemos saber, no? Los metrados se encuentran reglamentados, ahí está, la normativa, ¿correcto? Ahí se muestra la normativa, ahorita lo vamos a mostrar en el archivo. Magnitudes y cantidades de cada una de las partes o partidas que conforman la ejecución de un proyecto u obra. Tener nociones del proceso constructivo. La unidad de medida de cada partida o subpartida, ¿no? Es lo que debemos saber, ¿no? El acero en kilos o toneladas, los encofrados en metros cuadrados, ¿ok? El concreto, unidad, en este caso, volumen, ¿no? Metro cúbico. ¿Qué más tenemos por acá? Se puede realizar el metrado de dos formas, en obra, en este caso, o campo, in situ, en planos en gabinete, ¿ok? El proceso debe ser ordenado y sistemático al detalle en todas sus etapas para facilitar su revisión y corrección, ¿no? Debemos serlo ordenados de acuerdo al proceso constructivo, sistemático, ¿no? Detalladamente, ¿correcto? Para que aquel revisor, ¿no? Se pueda facilitar, ¿no? La rápida revisión, ¿no? Y poder corregir si, ¿no? Si hay ciertas, digamos, dudas. Debo identificar los planos por especialidad, ¿no? Bien, debo identificar los planos por especialidad, ¿no? Todos los planos que involucre un proyecto debemos revisarlo: arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas. Si hubiera más especialidades de igual manera, electromecánicas, contraincendios, ¿ok? Todo el paquete completo se debe revisar a detalle, ¿no? Para poder tener, en este caso, un metrado correcto, ¿correcto? Elaborar los metrados por partidas. Nos basamos en el reglamento de metrados, ¿no? Bueno, esta va a ser la secuencia que vamos a seguir nosotros, ¿no? Ahorita estamos en la primera etapa, primer proceso que viene a ser los metrados, ¿no? Que vamos a determinar que nos indicaba el concepto, calcular la cantidad de trabajo u obra a realizar, ¿no? En ese proyecto. Luego vamos a ver el tema de costos y presupuestos, vamos a ver el tema de costos directos, indirectos y el presupuesto final de obra, ¿no? Y luego vamos a ver el tema de la programación. Ok, ahorita estamos viendo el tema de metrados. ¿Listo? No, por ejemplo, ¿no? Principales metrados en un proyecto, ¿no? Movimiento de tierras, metro cúbico, encofrado metros cuadrados, concreto metro cúbico, ferro de construcción, ya sea por kilo, por toneladas, ¿no? Enchape de pisos metro cuadrado, carpeta asfáltica metro cuadrado, ¿no? Entre otras, ¿no? Aquí va la pregunta, ¿no? ¿Cómo metrar concreto, ¿no? Que es lo que habíamos estado viendo, esas interrogantes al inicio, ¿no? ¿Cómo metrar concreto? De ahí viene la interrogante. Es saber cuántas bolsas de cemento, arena, piedra o agua se va a necesitar. No, no, no. Es solo saber solo saber la cantidad de metros cúbicos, ¿ok? La bolsa de cemento, esa arena gruesa, esa piedra, esa agua, participan como aporte unitario para el análisis de costo unitario, ¿ok? Básicamente, esos elementos que componen el concreto,
¿no? Lo vamos a ver en los análisis de precios unitarios. Ahorita simplemente vamos a determinar la cantidad de trabajo u obra que se va a realizar. En este caso, el volumen de concreto por metro cúbico. Largo, ancho y altura. ¿Correcto? ¿Qué más tenemos por acá? ¿Cómo metrar muros? ¿No? Es saber cuántos ladrillos, bolsa de cemento, arena, agua, ¿no? Vamos a necesitar. No, ¿no es cierto? Es solo saber la cantidad, perdón, acá era la cantidad de metros cuadrados, ¿ok? Metros cuadrados de muro, ¿no? A metrar. Y acá vamos a ver un ejemplo, ¿no? A la pregunta, ¿no? Si que nos hacíamos aquí es saber calcular cuántos ladrillos o bolsas de cemento intervienen. Pues acá es no, ¿no? La respuesta es no. Es solo saber la cantidad de qué, de metros cuadrados. ¿Ok? De metros cuadrados. Los ladrillos, el cemento, la arena gruesa, el agua participan como aporte unitario para elaborar los análisis de costos unitarios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para este pequeño isometría, ¿correcto? Tenemos acá unos muros, ¿correcto? Compuestos de ladrillos, unidad de albañilería. Ok, si queremos metrar en este caso el asentado de ladrillo, por ejemplo, ¿no? Tenemos acá, vamos a meterlo por áreas, ¿ok? El área uno, que viene a ser largo y la altura. ¿Cuál es el área uno, por ejemplo? ¿No? Acá justamente debemos identificar, porque a veces no tenemos esos errores, ¿no? Que son comunes. Debemos identificar, por ejemplo, desde dónde nace ese ladrillo, ¿ok? ¿A partir de qué? Del sobrecimiento hacia arriba. ¿Correcto? A veces he visto que consideran el asentado de ladrillos como metrado desde el nivel de piso terminado, ¿no? ¿Qué sucedería si ese nivel de piso terminado está más abajo? Porque a veces el sobrecimiento sobresale del piso terminado, 10, 15, 20 centímetros, ¿no? De acuerdo al diseño, ¿ok? Entonces, para el área uno sería básicamente esta de aquí. Este es mi área uno, ¿correcto? Este es mi área uno. ¿Cuál es el largo? 1 metro. L1, 1 metro. ¿Cuál es la altura? Bueno, la altura va desde acá hasta arriba, ¿correcto? Que viene a ser 2,45. Ok, entonces 1 por 2,45, tengo 2,45 metros cuadrados. ¿Correcto? Tengo ahora el área 2. ¿Cuál es esa área 2? Que tengo aquí, ¿no? Entre columna y columna. Todo este es mi área 2. Listo. ¿Cuál va a ser en este caso el largo? Ese LB es de 1,60, ¿no? Ahí está, 1,60 por la altura en este caso de 2,35. ¿Ok? 2,35. ¿Listo? Multiplico esos dos datos y tengo 3,76 metros cuadrados, ¿no? Listo. ¿Qué más tengo aquí? El área 3. El área 3 que básicamente es este pequeño tramo de muro, ¿correcto? En el cual me indican, pues, ¿no? La longitud es de 0,30, ¿correcto? Es de 0,30 y la altura 2,35. Multiplicando esos dos datos tengo 0,71 metros cuadrados. Entonces, aquí justamente enfatizo el tema eh, del concepto, ¿correcto? Simplemente es saber la cantidad de metros cuadrados que yo voy a asentar de ladrillos, ¿no? Desde acá estoy determinando la cantidad de trabajo a realizar o la cantidad de metros cuadrados que voy a asentar. Área uno, área 2, área 3, ¿no? Largo y la altura. Listo. ¿No? ¿Y cuál es el total? Bueno, sumo todo, ¿no? 2,45, 3,76, 0,71. Área total, 6,92 metros cuadrados. ¿Ok? ¿Ok? Ya a partir de este metrado, ya me va a servir, pues, ¿no? A partir de todo este total, me va a servir para mí para poder determinar la cantidad de cosas de ladrillos, ¿no? La cantidad de ladrillos por metro cuadrado. Me va a servir para determinar la cantidad, en este caso, de metros cúbicos, en este caso de arena gruesa, por ejemplo. ¿Ok? Me va a servir para determinar la cantidad o número de bolsas, en este caso de cemento. ¿Ok? Teniendo mi área total y también determinar la cantidad de agua, ¿no? La cantidad de agua que yo voy a necesitar, ¿no? Teniendo todo este metraje total.
Esto de acá ya interviene en el análisis de costo unitario. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, podemos, eh, en este caso, hacernos esas interrogantes también, ¿no? ¿Cómo meter, por ejemplo, cimientos corridos? ¿No? Básicamente solo es multiplicar las tres dimensiones, el ancho, ¿ok? El ancho de ese cimiento, por la altura de ese cimiento y por toda la longitud, ¿no? que va a abarcar. Esa es la forma de metrar, ¿no? ¿Cómo metrar acero de columna? Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero son interrogantes, ¿no? que se suele uno en un inicio, ¿no? Preguntar, ¿no? ¿Cómo metramos muros de ladrillo, ¿no? Por metro lineal, por kilos, eh, metro cúbicos, ¿no? Entonces eso vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Un muro de ladrillo básicamente es el metrado en metro cuadrado. Simplemente determinar el largo y la altura de ese muro de drive. ¿Cómo metramos encofrado de losa? Eso también lo vamos a ver, ¿no? durante las sesiones. ¿Cuánta de concreto y ladrillos entran en un metro cuadrado de losa aligerada? Por ejemplo, de altura, ¿no? De losa de 20 centímetros o de repente de 25 o de 30 centímetros. Eso vamos a ir explicándolo más adelante. ¿Ok? Todas estas interrogantes que se están mostrando en estas diapositivas lo vamos a ver, ¿no? A detalle, ¿no? Cómo obtenemos el concreto, cómo obtenemos la cantidad de ladrillos, cómo obtenemos el acero, ¿no? Bueno, hasta aquí sería el tema conceptual, ¿no? En cuanto a la sesión de hoy, ¿correcto? Hasta aquí sería la parte conceptual. Bien, ahora bien, con el tema práctico voy a mostrar aquí lo siguiente, ¿no? El tema de los planos. ¿Cuál va a ser el proyecto a desarrollar? Bueno, básicamente va a ser una pequeña vivienda, ¿no? Una pequeña vivienda en el cual consta de 3 pisos, ¿correcto? En el cual consta de 3 pisos, en el cual abarca la especialidad de arquitectura, la especialidad, bueno, planta, distribuciones, cortes, elevaciones, ¿no? La especialidad de estructuras, donde vamos a ver, bueno, la parte de la cimentación, detalle de cortes de cimentación, ¿no? Detalle de zapatas, altura o cortes de la cimentación, ¿ok? Detalle de escaleras, detalle o cuadro, en este caso, de columnas. Vamos a ver el tema de estructura, mira, lámina de 0,2 en cuanto a los detalles de la losa aligerada, detalle de vigas, ¿correcto? Detalle de vigas, cómo vamos a ir desarrollando, ¿no? ¿Cómo interpretamos, ¿no? Este tipo de secciones que me brindan los planos, ¿no? ¿Qué significa este símbolo, ¿no? De media, ¿no? Dos de media, ¿qué significa esta sección? ¿Dónde lo veo esta sección? ¿Correcto? ¿De qué me va a servir identificar este detalle, ¿no? Detalle para corte de varillas en tracción y compresión, ¿no? ¿De qué me va a servir identificar este detalle típico de aligerado, ¿no? ¿Qué significa el acero de temperatura, por ejemplo? ¿Qué significa estos 2 puntos, ¿no? Espaciados a cada 40 centímetros, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Qué tipo de acero? ¿Es acero? O de repente es un dibujo para que se vea bonito, ¿no? Entonces vamos a ir viendo, ¿no? Un poco de lectura de planos, ¿no? Vamos a ver de igual manera el desarrollo de las vigas, ¿no? Cómo metramos, en este caso, el acero, cómo metramos los aceros longitudinales, los aceros de corte, en este caso los estribos, ¿no? ¿Qué significan, pues, esto de aquí, ¿no? Este número 3, este número 2, ¿no? Bien, vamos a ver el tema de instalaciones sanitarias, de igual manera, el tema de agua, ¿no? En este caso es desagüe, el tema de lo que es, bueno, este es desagüe. Vamos a ver por acá. Bueno, acá está unido, ¿no? Tema de agua y desagüe. Y bueno, la parte eléctrica, ¿no? Bueno, la parte eléctrica vamos a verlo de otros planos, ya más a detalle. Ya, los planos eléctricos. Entonces, este es el plano que se va a trabajar durante las sesiones. Vamos a ver el tema estructuras, el tema de arquitectura, el tema eléctrico y el tema sanitario.
¿correcto? Bien, son 8, prácticamente van a ser 8:30. Vamos a tomarnos hasta aquí un pequeño receso de 10 minutos, ¿ok? Para continuar ya con la parte práctica, ¿ok? Vamos a mostrar el tema del formato, ¿no? De los metrados, ¿no? Y ahí vamos a estar viendo la normativa de metrados y vamos ya a estar metrando, ¿correcto? Las primeras partidas iniciales del proyecto. Bien, siendo 8:26, ¿no? Vamos a tomar un pequeño receso de 10 minutos, ¿correcto?
Bien, vamos a continuar con la sesión. Bueno, después de toda la información brindada, vamos a continuar con la sesión. Bien, aquí presento la normativa técnica de metrados para obras de edificación y habilitaciones urbanas. ¿Correcto? Bien, ¿qué nos dice la normativa? ¿No? Vamos a ir viendo, revisando, ¿no? Siempre. Bueno, consta de un índice, bueno, algunas generalidades. Nos va a mostrar el tema del título 2, metrados para obras de edificación, ¿no? OE, ¿no? Uno o el OE 2, ¿no? Obras, edificación punto uno, ¿no? Punto 2 hasta el punto 7, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, estructuras, arquitectura, sanitarias, eléctricas y mecánicas, instalaciones de comunicaciones, instalaciones de gas. Ingeniero, ¿solamente es eso, no? Bueno, como indicaba, va a depender de las especialidades que se puedan ver en los proyectos. ¿Correcto? Bueno, también nos muestra el tema de metrados para habilitaciones urbanas, ¿no? Que ese ya es parte de otro tema. ¿Correcto? Ahorita nosotros estamos enfocados en metrados para obras de edificación. Bien, seguimos avanzando. Bueno, vamos a ver un poco de generalidades. No, bueno, ese ya a modo de lectura lo dejo, ¿no? Referencias normativas. Bueno, acá el temas conceptuales, ¿no? Algunos glosarios, que son bases, que es contratista, que es un contrato, que es una edificación. Mira, ¿qué nos dice la normativa en cuanto al metrado? En conformidad con el reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es el cálculo o la cuantificación por partidas de la cantidad de obra a ejecutar. ¿Ok? Está claro, ¿no? Para aquellos que pensaban metrar es determinar cada uno de los elementos, ¿no? Y intervienen en cada una de las partidas, ¿no? Pues no es así, ¿no? Simplemente es cálculo, ¿no? Calcular o cuantificar la cantidad de obra a ejecutar. Nada más, como ya hemos visto, ¿no? Bueno, que es obra, que es una partida, por ejemplo, ¿no? Cada uno de los productos o servicios que conforman el presupuesto de una obra, ¿no? Las partidas pueden ser, se pueden jerarquizarse de la siguiente manera, ¿no? Bueno, de primer orden, de segundo orden, ¿no? Ya eso lo dejo a modo de lectura, ¿no? Bueno, ¿qué son planos del proyecto? ¿Qué es un proyecto? Bueno, unidades de medición, ¿no? Y esos temas conceptuales. Título 2 es lo que nos vamos a enfocar. Metrado para obra de edificación, o no la sigla OE. Listo. Bien, teníamos en la primera parte obras, ¿no? De forma generalizada, ¿no? Obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Ahora acá ya nos muestra de forma desglosada, ¿no? Que intervienen en todo, digamos, en todo este título, digámoslo así, ¿no? Vamos a tener unos subtítulos. Obras provisionales, trabajos preliminares, ¿no? Construcciones provisionales, oficinas, almacenes, casetas de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos. Básicamente, el tema de los metrados nos va a servir para poder, digamos, desglosar todas las actividades o trabajos que yo voy a realizar en el proyecto, ¿no? No debemos omitir ninguna de la actividad, así sea la partida más mínima de repente de limpieza, ¿no? Todo se debe, porque al final lo que tú consideres es lo que te van a pagar, ¿correcto? Tú haces una limpieza, debes considerar que te paguen, ¿no? No vas a poner a un trabajador a realizar una limpieza y no te vayan a pagar, ¿no? Todo eso se debe considerar. Entonces, si vas a poner una oficina en la obra, si vas a cercar, si vas a poner casetas de guardianía, si vas a poner comedor, si vas a colocar vestuario. Ingeniero, mi proyecto es pequeñito, ¿no? Una vivienda así de chiquitita, ¿no? Debo considerar pues casetas de guardianías, debo considerar oficinas, debo considerar comedores. Ahí ya entra a tallar ya en este caso ya como profesional, ¿no? Si el área que se está considerando, ¿no?
te va a permitir, por ejemplo, hacer un comedor, ¿no? Tienes 30 trabajadores para un área de cuánto, a ver, de 4 por 10, por ejemplo, 4 por 15, ¿no? Es un área bastante pequeña, 70 metros cuadrados, 90 metros cuadrados. Hacer una caseta, por ejemplo, hacer un comedor, ¿no? Poner tus oficinas, poner tu comedor, poner en este caso tus almacenes, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Es un poco difícil. A veces uno ahí trata de acomodarse en áreas pequeñas. Pero ¿qué pasa si tengo áreas de 200 metros cuadrados, 400 metros cuadrados, 600, 1000 metros cuadrados, 2000 metros cuadrados? Entonces, ahí sí podemos considerar, ¿no? Hay que usar un poco el criterio en este caso, ¿no? La normativa te da una serie de partidas. Hay partidas que no van a ver aquí, que tú digas, ingeniero, pero ¿por qué esta partida de aquí lo he visto en tal obra, en tal expediente y aquí no hay, ¿no? Que también podemos, la normativa no te restringe, no es limitante para que puedas considerar más partidas, ¿no? Puedes ir desglosando más partidas con tal que haya un sustento, un metrado, un costo. Mientras haya un sustento, mientras hayas, vas a calcular, ¿no?, la cantidad de trabajo y mientras es un sustento para que te puedan pagar, debes considerarlo como una partida, ¿no? Por ejemplo, cercos, carteles, ¿no? Instalaciones provisionales, ¿no? Agua para la construcción, desagüe para la construcción, energía eléctrica, ¿no? Entre otros, ¿no? Bueno, acá te da de forma desglosada, de igual manera la parte de estructuras, movimiento de tierra, nivelación, excavaciones, ¿ok? Cortes rellenos, eliminaciones, entre otros. Bueno, te va a dar una serie de partidas, ¿no? Obras de concreto simple, obras de concreto armado, ¿no? Aquí está todo desglosado. Eso también se va a compartir para que puedan verlo, ¿no? La parte de la especialidad de arquitectura, ¿no? Todas las partidas habidas y por haberes en cuanto a muros, en cuanto a tarrajeos, en cuanto a enlucidos, ¿correcto? Cielos rasos, pisos y pavimentos, enchapes, ¿correcto? Zócalos y contrazócalos, ¿ok? Tema de cobertura, carpintería de madera, carpintería metálica, vidrios y cristales, ¿no? Entre otros, ¿no? Pinturas, ¿ok? Limpieza permanente de obra, limpieza final, limpieza de vidrios, entre otros, ¿no? De igual manera la parte de instalaciones sanitarias. Bueno, yo voy a ir avanzando, que eso lo dejo a modo de lectura, y vamos a ir justamente ya al tema de metrados, ¿no? Tenemos acá primera partida, ¿no? Obra de edificación OE.1, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, ¿no? OE.1.1. Obras provisionales y trabajos preliminares. Inclusive acá te da, digamos, ese orden del proceso constructivo, ¿no? Ese orden lógico. Inclusive la norma te brinda a qué conlleva, ¿no?, una definición de esta partida, ¿no? Que nos dice, comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas para el servicio del personal administrativo y obrero, ¿correcto? Para almacenamiento y cuidado de los materiales durante la ejecución de la obra, ¿ok? Para aquellos que de repente recién están viendo el tema de metrados, o de repente no hay experiencia en el tema de construcción, bueno, acá, ¿no?, la normativa es bastante amigable, ¿no? Se pueden usar materiales recuperables, ¿no?, etcétera. Bueno, acá te brinda toda la definición, ¿correcto? Ahora bien, dentro de obras provisionales y trabajos preliminares, ¿qué hay dentro de ello? Vamos a tener construcciones provisionales, ¿correcto? Comprende todas las construcciones e instalaciones que con carácter temporal son ejecutadas, ¿ok? Son de forma temporal, que quiere decir que cuando yo voy avanzando la obra y esté en el tema ya de acabados, ¿no? Y esté por entregar ya todas esas instalaciones como son temporales, yo la voy a tener que desarmar, deshabilitar
y dejar libre el área a ocupar, ¿correcto? Tenemos construcciones provisionales. Y dentro de las construcciones provisionales, ¿qué vamos a tener, ingeniero? Bueno, comprende todas las construcciones tales como oficinas, almacenes, casetas de guardianía, comedores, vestuarios, servicios higiénicos, cercos, carteles, entre otros. Ingeniero, correcto, ya la normativa me da qué cosa involucra las construcciones provisionales, correcto. Y ahora, ¿cómo voy a meter, ingeniero? Las oficinas, ¿cómo las metro? He visto oficinas que hacen de madera, de triple, con techos de alucín, ¿no? He visto oficinas prefabricadas, ingeniero. He visto oficinas, en este caso, moduladas, ¿no? He visto oficinas que son tipo container, que ya viene incluido en la parte interior de ese container todo el amoblamiento, pisos parqué, no baños, escritorios, ventilación, etcétera. Ingeniero, ¿cómo metramos? ¿Por metro cuadrado, por global, por unidad, ¿no? Entonces la normativa, bien, ¿no? Te ayuda, sí, y te brinda las unidades correspondientes. No son las únicas unidades que están aquí. Podemos considerar una serie de unidades, ¿no? Como por ejemplo, en cuanto a las oficinas, nos dicen que, bueno, se debe considerar como metro cuadrado. Los almacenes, metro cuadrado, casetas de guardería, metro cuadrado, comedores, metro cuadrado, vestuarios, metro cuadrado, servicios higiénicos, metro cuadrado. ¿Correcto? Esto es en cuanto si lo hacemos de forma, digamos, eh, fabricándolas in situ, ¿no? En la obra. ¿No? De repente el contratista, o uno como contratista, tenemos materiales, ¿no? Tenemos maderas, tenemos fenólicos, tenemos palos, ¿no? De eucalipto de repente, tenemos triple y podemos, ¿no? Acondicionar oficinas, ¿no? Podemos acondicionar almacenes, podemos acondicionar comedores, vestuarios, ¿no? De forma rústica podemos considerarla, ¿no? Entonces la unidad de medición podemos considerarla global y vamos a ver esas diferencias. Voy a mostrar acá a continuación este Excel, ¿ok? No es el único formato, como indicaba, hay múltiples formatos, ¿ok? De diferentes formas, colores, con dibujos, sin dibujos, mayores columnas, inclusive con descripciones, con especificaciones como indicaba, ¿no? Bueno, este es un formato simple, básico. ¿Qué tenemos por acá? Siempre en la parte superior el encabezado, ¿no? Listo. En este caso, sustento de metrados de estructuras. Proyecto. ¿Qué nombre le vamos a poner al proyecto? Bueno, muestro de igual manera los planos que habían indicado. Tenemos una vivienda que consta de 3 niveles, ¿correcto? Entonces voy a colocar aquí, ¿no? Proyecto, voy a colocar construcción de vivienda de 3 niveles, ¿no? Ahí está. Listo. Cliente, bueno, puedes colocar, ¿no? Cualquier cliente, yo voy a dejar en X. Ubicación, bueno, colocan la ubicación respectiva, ¿no? Coloca la descripción correspondiente. Listo. Proyectista, bueno, tú vas a ser el que vas a metrar. En este caso yo puedo colocar mi nombre, ¿no? Listo. Metrado, bueno, en este caso es estructuras, ¿no? Estructuras. Listo. Bueno, la fecha de hoy, el día de hoy es 28/04/25. Listo. Ya está. ¿Puedes considerar mayores detalles acá? Puedes considerarlo también. ¿Correcto? Listo. Hasta ahí es lo más básico que se pueda considerar. ¿Listo? Y vamos a ir avanzando. Tenemos una columna indicando los ítems. Tenemos la descripción. Tenemos la columna unidad, columna cantidad,
tenemos columna de medidas, largo, ancho, alto, área, ¿correcto? Inclusive hay otros formatos en que se considera volumen, ok, una columna de volúmenes, ¿no? Bueno, el parcial que básicamente va a ser la sumatoria de todas estas medidas. Y el total que va a ser la sumatoria de todos los parciales, ¿correcto? Entonces vamos a la primera. Tenemos OE.1, obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud. Ahí está. OE.1. Correcto, ya está. OE 1.1, ¿qué nos indica? Obras provisionales y trabajos preliminares. Ahí está. Obras provisionales y trabajos preliminares. Seguimos. ¿Qué tenemos por acá? Oficinas, ¿no? Unidad metro cuadrado. Bueno, construcciones provisionales. Listo. Bueno, en el proyecto, este es un proyecto bastante pequeño, de qué área de seis metros por 12,50, ¿no? 6 metros por 12,50. Vamos a ver. 6 por 12,50 de 75 metros cuadrados, ¿no? Colocar aquí un comedor, por ejemplo, un comedor de 6 por 6 por ejemplo, ¿no? Ahí está. Imagínense un comedor de 6 por 6. Miren, por ejemplo, colocar acá un comedor de 6 por 6, ¿no? Entonces ahí va a resultar algo ilógico, ¿no? ¿No? Algo ilógico considerar, ¿no? Un comedor con toda esta área, ¿no? Con toda esta área. Ya, ingeniero, quiero algo más chiquitito. Un comedor de, no sé, de 3 por 3, ¿no? Que es algo ilógico de igual manera, ¿no? Imagínense. Comedor muy pequeño, ¿no? Ahí está mi comedor. Ingeniero, pero necesito acá excavar, voy a empezar a hacer las excavaciones, me va a impedir, o sea, me voy acá a excavar, el comedor lo corro para acá, ¿no? Llego acá, voy a excavar y el comedor lo voy a correr por acá, ¿no? Es algo ilógico, ¿no? Entonces, cuando tengamos áreas pequeñas, no es recomendable considerar comedores, pues, ¿no? Almacenes. Pero voy a almacenar los fierros, voy a almacenar eh, mis maderas, ¿no? Va a ser bastante complicado, ¿no? De repente puedes almacenar, ¿no? Lo mínimo, ¿no? Tus herramientas eléctricas, tus herramientas manuales, ¿no? Lo mínimo, pero es un poco ilógico, un poco complicado en un área de, ¿cuánto? De 75 metros cuadrados, tener pues comedores, vestuarios, baños de repente, ¿no? Pero vamos a suponer que tengamos bueno, un proyecto grande, amplio, ¿no? Entonces, y vamos a ir diferenciando. Por ejemplo, tenemos acá oficinas. Listo, ingeniero. Siguiente, uno punto, ahí está. Tengo acá oficinas, por ejemplo. Listo. ¿Qué me dice la unidad de medición? Oficinas metro cuadrado. Entonces, modificamos. Acá colocamos unidad metro cuadrado. Listo. ¿Cómo voy a metrar esa oficina, ingeniero? Bueno, de la siguiente manera. No tenemos planos, pero a veces hay proyectos detallados que te indican, ¿no? En este caso, el material, el área, inclusive, para poder construir, en este caso, las oficinas. No, por ejemplo, vamos por acá. Oficinas, metro cuadrado. Listo. Bueno, yo soy el contratista, estoy presupuestando un proyecto y yo voy a hacer mis oficinas para mis ingenieros, para mi staff, ¿no? Para mi residente, mi asistente, mi SOMA, mi administrador, ¿no? Qué sé yo, pues, ¿no? Lo que quieras considerar. Entonces, pues, ¿no? ¿Cómo voy a meter, no? Voy a tener una oficina que va a tener las siguientes dimensiones, ¿no? Ahí está. No de esa forma. Listo.
Veo por acá, ahí está. Veo por acá. De repente puedo considerar, pues, una oficina de cuánto, a ver, de 8 por ejemplo, de 8 metros por este lado, por 4 metros de este lado, ¿no? 4 metros de este lado. Con una altura, por ejemplo, de cuánto, vamos a ponerle de 2,50. Ya está, ¿no? Metros, metros, metros. Listo. No, esto va a tener de repente va a tener acá su puerta, ¿no? De este lado. Por acá va a tener su puerta. Acá va a tener su ventana, de repente, ¿no? Por acá una ventana, qué sé yo. ¿Listo? Entonces, oficinas, cantidad, por ejemplo, en cantidad, yo voy a colocar que va a ser una sola oficina. ¿Ok? Ingeniero, falta la oficina para el supervisor, para su asistente, ¿no? No sé, necesito hacer dos oficinas, ingeniero, ¿no? La otra oficina más pequeña. Ok, considero de repente otra oficina, ¿no? Cantidad otra oficina. Para este caso, la oficina que yo estoy pensando construir no tiene estas dimensiones, ¿no? De 8 por 4, ¿no? De 8 por 4 por altura 2,50. Entonces tengo un largo de cuánto, de 8, ok, de ancho de 4. Entonces ahí tengo un área de 32 metros cuadrados. La otra oficina, ingeniero, la quiero hacer pequeña, ¿no? Solo dos personas, pues, ¿no? Entonces voy a considerar de 5 por ejemplo, por 2, ¿no? Entonces ahí ya tengo el área total, 42 metros cuadrados, ¿correcto? Ahí está, ingeniero. Ya me indicó los metros cuadrados para la construcción de mi oficina, pero yo no quiero oficinas, rústicas, ¿no? Yo quiero una oficina prefabricada, tipo container, ¿no? Y podemos ir viendo por este lado, ¿no? Oficinas para tenerlo más claro. ¿No? Miren cuántos tipos de oficinas, ¿no? Mira, acá hay un pequeño corte, oficina, del cual va a constar, pues, ¿no? Va a tener escritorios por dentro, si quiero ver este de acá, ¿no? Una oficina con escritorio, ¿no? Inclusive venden con baño incorporado, ¿no? Que simplemente hay que adaptarle una tubería, ¿no? Para todos los residuos generados. Por ejemplo, esta pequeña oficina, sus escritorios, todo amoblado, ¿no? Que a veces esto uno simplemente lo cotiza, ¿no? A empresas proveedoras que te alquilan las oficinas, ¿no? Ya amobladas. Simplemente hacer la conexión eléctrica, ¿no? De tu tablero a la red que te deja, ¿no? Al cable. Y colocar o adaptar en este caso la tubería de desagüe, ¿no? Entonces, a veces te dicen, ¿no? Por ejemplo, uno cotiza y te dicen, ¿no? ¿Qué dimensiones requiere, ¿no? Adentro, qué necesidades va a tener, ¿no? Entonces, te lo cotizan esto, el alquiler por mes, ¿no? El alquiler por mes, de repente 800 soles, un módulo, ¿correcto? Un módulo, no sé, vamos a ponerlo por acá, vamos a ir avanzando de esta forma. Esto mismo vamos a copiarlo y acá podemos considerar oficina, no, módulo, por ejemplo, de 12 metros por 3 por ejemplo, ¿no? Amoblada, de repente podemos considerar. Listo, ¿no? Y aquí en este caso, ¿qué unidad voy a considerar? Por unidad, por global, ¿no? Veo por acá, bueno, como indicaba, ¿no?
El proveedor que hace te indica, ¿no?, las características del módulo que vas a requerir, ¿no? Y siempre te cotiza el alquiler, ¿no? En este caso, el alquiler por mes, ¿no? Un módulo de tales características, 800, ¿no? Mensual. Ok. Entonces, bien puede ser por unidad, bien puede ser por unidad o bien puede ser de forma global. Ok, en tema de precio no hay ningún problema, no va a alterar en nada. Borro todo esto de acá. Cuando es global, ¿correcto? Cuando es global, básicamente el costo es por un total, ¿no? Un total. ¿Ok? Por ejemplo, yo le pido, eh, yo necesito, ¿dónde está? Yo necesito dos módulos, por ejemplo. Ah, ok. ¿Cuántos meses, ingeniero? Lo quiero por 12 meses. Ah, ok. Entonces, vengo por acá. Tengo dos módulos. Cada módulo de 800 soles por 12 meses, ¿no? 19.200, ¿no? Entonces, ese es el costo que yo voy a considerar en mi análisis de precios unitarios, ¿no? Entonces, acá, pues, puedo considerar que si es de forma global, la cantidad va a ser uno, ¿no? La cantidad va a ser uno global. En el parcial simplemente se suma, ¿no? Ingeniero, yo quiero por unidad. En este caso, por unidad, ingeniero. Ah, ok, entonces yo voy a alquilar dos módulos prefabricados, no amoblados. Cantidad, dos módulos. ¿Ok? Así de sencillo, ¿no? Bien por unidad o bien por global, ¿no? Ingeniero, yo quiero por mes. ¿Ok? El mismo sistema. Vamos a poner por acá. Colocamos por mes. ¿Ok? Colocamos por mes. En cantidad, simplemente vas a colocar los meses que vas a necesitar, en este caso 12 meses. Ok, 12 meses lo que se va a necesitar. Ingeniero, pero son 12 meses, pero aquí en el metrado no me indicas si voy a usar un módulo, dos módulos, tres módulos. No, pues el tema de la, indicábamos, simplemente es la cantidad de trabajo a realizar, ¿no? O la cantidad que yo voy a requerir. En este caso son por 12 meses. El tema de los componentes o de las cantidades o en los elementos que van a intervenir, lo vamos a ver en el tema de precios unitarios, ¿no? En el precio unitario vamos a poner la unidad por mes, ¿correcto? Y por mes, en la cantidad de, en este caso, de material o de oficina, van a ser, por ejemplo, dos módulos, ¿no? Y ahí voy a poder determinar cuánto me va a costar dos módulos por mes, ¿no? Entonces, esa es la forma correcta de analizarlo. Listo, ya está. ¿Qué más tenemos por acá? No, aquí podemos sacar múltiples unidades de medición, ¿no? Ahora bien, nos vamos a los almacenes, ¿no? Vamos por los almacenes. Agregamos por acá, insertamos, ¿listo? Vamos a ver por aquí. Listo, ¿qué tenemos? Tenemos por acá almacenes, ¿no? Almacenes, listo. ¿Qué me dice en cuanto a los almacenes? La normativa nos dice lo siguiente. Ya está. En cuanto a los almacenes, nos indican de igual manera metro cuadrado. No, el mismo sistema. El mismo sistema que hemos visto en las oficinas. Básicamente viene a ser la misma analogía, ¿no? Si va a ser por metro cuadrado, ¿no? El área que va a ocupar. Si va a ser prefabricado, inclusive ya se alquilan containers para almacenes, ¿no? Entonces aquí vamos a hacer el mismo sistema, ¿no? Si lo hacemos por metro cuadrado, unidad metro cuadrado, ¿listo? La cantidad, bueno, es un solo almacén. El largo, por ejemplo, ¿no? Lo que yo quiera considerar, de repente, de 10 metros por, no sé, por 2,50 por ejemplo. ¿No? Y de esa forma ya tengo
el área total, ¿no? 25 metros cuadrados. Si quiero por unidad o por global, ya indiqué, ¿no? El mismo sistema, el mismo procedimiento que se ha indicado para lo que es las oficinas tipo módulos, ¿no? Modulares. Ya está, vamos guardando, seguimos avanzando. Casetas de guardianía, de igual manera, ¿no? Las casetas de guardianía, los comedores es lo mismo, el mismo proceso, los vestuarios es el mismo proceso. Si no vamos a los servicios higiénicos, por ejemplo, vamos a ir avanzando. ¿Qué tenemos por acá? Servicios higiénicos. ¿Qué nos dicen los servicios higiénicos? Metro cuadrado, ¿correcto? Igual manera, puede ser metro cuadrado, puede ser unidad, puede ser global. O sea, no hay, no hay restricción alguna en cuanto a las unidades. ¿Ok? Servicios higiénicos, de igual manera, sectorizo un área que yo voy a necesitar para hacer, por ejemplo, ¿no? Eh, si lo vemos en planta, por ejemplo, no tengo un área en el cual yo lo voy a distribuir teniendo acá a la mitad, ¿no? En este lado, por ejemplo, yo puedo considerar lo que son duchas, ¿no? ¿No? En este lado duchas, ¿correcto? En este lado podemos ver lo que son los inodoros, ¿no? De esa forma. Entonces, bueno, puedo considerar que esto, ¿no? De repente sea de 8 metros cuadrados, no lo sé. Esto de repente sea de 2 metros, ¿correcto? Entonces, aquí yo voy a tener un área de cuánto, de 8 por 2, ¿no? 8 por 2. Área en planta, 8 por 2, 16 metros cuadrados, ¿no? 16 metros cuadrados, por acá. Servicios higiénicos, si lo considero por metro cuadrado, el área simplemente, ¿no? Es de 8 por 2. Bueno, en este caso ya no sería por unidad. Podemos considerar como de forma global. Cantidad uno, ¿no? Cantidad uno. Y cuando hago el análisis, ahí yo voy a verificar, ¿no? En el tema de servicios higiénicos, eh, cuando la unidad es global, yo lo tengo que afectar por mi precio unitario, ¿correcto? Por mi análisis de precio unitario. Y en este análisis de precio unitario yo debo considerar qué es lo que va a intervenir aquí. Cantidad de inodoros, por ejemplo. Cantidad de inodoros. La cantidad de duchas, ¿no? Cada ducha que de qué va a componer, de sumideros, de llave de duchas, ¿no? De tuberías, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Necesito cercar todo esto, ¿no? Necesito cercar todo este sector, ¿no? Ya que aquí se van a bañar, van a usar, van a ocupar los inodoros. Entonces necesito cercarlo, ¿no? Entonces, de igual manera, en mi análisis de forma global, yo voy a considerar todo el material que voy a necesitar, ¿no? Para hacer el cerramiento, ¿no? Entonces, de esa manera se considera la unidad global, ¿no? Uno, global. Y el precio sí va a ser un monto elevado, ya que voy a, como indicaba, se va a considerar todo el material para el cerramiento. En este caso, los inodoros, las duchas que se van a necesitar. ¿Ok? Bien, olvidaba, ¿no? Aquí sí, sí va la unidad. ¿Por qué? Porque también tenemos servicios higiénicos portátiles. Si no vamos por este lado, servicios higiénicos, ahí está, ¿no? Tenemos estos servicios higiénicos portátiles que nos brindan o nos pueden alquilar, ¿no? Ya sea por unidad, ¿no? Dependiendo de la cantidad de trabajadores, ¿no? Podemos ver la normativa, la G050, ¿no?
ahorita no recuerdo muy bien ese dato, por cierta cantidad de trabajadores, ¿no? Nos indican dos inodoros, tres inodoros, ¿no? Entonces ahí podemos verificar ello y poder considerar, ¿no? Cuántas unidades yo voy a necesitar, en este caso de servicios higiénicos, durante todo, digamos, el tiempo que me va a durar la obra. Si el proyecto me va a durar 12 meses, entonces yo necesito, ¿no? Por mes de repente tener tres servicios higiénicos, ¿no? Tres servicios higiénicos. Entonces aquí tú puedes considerar, ¿no? Cantidad, por ejemplo, tres servicios higiénicos, ¿no? Entonces de esa forma vamos avanzando, ¿correcto? ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos los cercos. ¿Qué nos dicen los cercos? La unidad de medición va a ser metro lineal o va a ser metro cuadrado, ¿correcto? Si nos vamos por ese lado, listo, el cerco perimétrico. Cuando nos indican si va a ser de metro lineal o metro cuadrado, no, nosotros tenemos aquí nuestro área. Por ejemplo, este es el área a construir. De repente por este lado tenemos vecinos por este lado, tenemos vecinos por este lado y de repente también tenemos vecinos por este lado. No, ahí está. Listo. Entonces, generalmente el tema del cerramiento o los cercos perimétricos, por ejemplo, no siempre se considera en la fachada, en el frontis, ¿no? A veces uno se retira, ¿no? Y genera este pequeño cerco perimétrico, el cerco en fachada. Ya está. Entonces, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, podríamos tener cuánto es el ancho de la fachada según el proyecto. Si me voy acá, el proyecto tiene un ancho de 6 metros, ¿correcto? Tiene un ancho de 6 metros. Listo. Aquí puedo tener un metro, por ejemplo, ¿no? De igual manera, de este lado, un metro. A veces consideran 50 centímetros. Pero para este ejemplo vamos a considerar un metro. Entonces, si yo hago mi metrado del cerco perimétrico y lo considero de forma lineal, ¿ok? Voy a colocar acá cantidad. El largo, simplemente voy a sumar todo, ¿no? Un metro serían 2 metros más 6, 8 metros, ¿no? Sería, si quieres considerar de forma así, tenemos 8 metros lineales, ¿correcto? Si quiero considerarlo la unidad metro cuadrado, ¿no? Metro cuadrado, entonces yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente. Tengo de este lado mi cerco, tengo toda la fachada, ¿correcto? De esta forma. No tengo de esta forma. ¿Listo? Esto de acá, esto de acá es de un metro, esto de aquí es de 6 metros. ¿Listo? ¿Cuál es la altura del cerco? Voy a considerar, por ejemplo, si lo hago de fenólicos, eh, dos planchas de fenólicos a la mitad hacen 2,44 metros. Ahí está. Entonces acá simplemente, ¿no? Si considero por metro cuadrado, coloco, ¿no? Cantidad, voy a construir un solo cerco. El largo, ya sé que es 8 metros, ¿no? La altura, ¿cuánto es? 2,44. Listo, entonces ahí ya tengo mi área, ¿no? De cerco perimétrico. 19,52 metros cuadrados. Listo. Ya tengo ahí el cerco perimétrico.
Bien, siguiente partida, carteles. A ver, antes de avanzar, vamos a ver algunas preguntas. No entendí el ejercicio del comedor de 6 por 6. ¿Por qué? ¿Me podría pasar el PDF del metrado? Correcto, sí se va a brindar todo el material. Pueden pasar todo el material. El tema de las áreas a considerar en cuanto al comedor, en cuanto al almacén, va a depender de la cantidad de trabajadores. Yo les puedo decir a ustedes un comedor, por ejemplo, de 10 metros por 5 metros, ¿no? De repente vas a tu proyecto y tienes mayor personal y va a ser muy chico el comedor, ¿no? Se va a ir incrementando las áreas, ¿no? De igual manera, cada comedor va a tener de repente sus bancas, sus sillas, ¿no? Entonces, si lo quieres hacer bancas de madera, de repente con los mismos encofrados, a veces he visto que fabrican, o de repente quieres traer pues bancas de plástico, sillas de plástico, ¿no? Entonces, el tema de las áreas, que no se genere dudas en cuanto al comedor, porque es un área que uno lo puede determinar, ¿no? Puede ser de 6 por 6, puede ser de 10 por 5, ¿no? Si hablamos de un proyecto grande, debes considerar un comedor de mayor área. Y en nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Estoy poniendo ejemplos, estoy indicando algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí en esta pequeña vivienda comunicaba de 75 metros cuadrados, hacer un comedor, pues sería ilógico, ¿no? No voy a estar armando el comedor, necesito, si me voy acá al plano de cimentación, acá necesito hacer excavaciones, ¿no? No voy a desarmar mi comedor, ¿no? Para excavar, ¿no? Y construirlo acá. Ahora, cuando venga acá a construir en la parte de adelante o a realizar las excavaciones, voy a desarmar el comedor para armarlo atrás. No, pues no hay, va a haber retrasos en la obra, ¿no? Entonces no es la manera correcta. Si el proyecto es pequeño y no amerita construir ni comedores, en este caso ni casetas, ¿no? Entonces no hay necesidad de considerarlo como metrado, ¿correcto? A veces se hace una pequeña casetita para el ingeniero, su asistente, ¿no? Bueno, este es un proyecto pequeñito, ¿no? Un solo residente suficiente para que pueda administrar y ver, estar a cargo de toda la construcción, ¿no? Que se hace una pequeña casetita bastante simple, ¿ok? Digamos, de 2 por 2, de 3 por 3, ¿no? Uno se va acomodando, ¿no? De acuerdo al área. Bien. Tenemos acá carteles, ¿no? ¿Qué me dice la normativa? Los carteles, la unidad de medición va a ser unidad, ¿no? Para llegar al valor final de esta partida se hará una medición previa de todas las construcciones de la siguiente forma, ¿no? Oficinas, bueno, hay que construir todo lo que involucra en las construcciones provisionales, ¿correcto? En tema de carteles, que son elementos utilizados, entre otros casos, para identificación de la obra, se medirán por unidades según dimensiones establecidas, ¿no? ¿Cuáles son esos carteles, ingeniero? Nos vamos aquí. Carteles de obra. Por ejemplo, esto de acá. Estos son los carteles típicos, ¿correcto? Donde nos identifican, pues, el nombre de la obra, ¿no? Estos carteles a veces son de madera, a veces son metálicos, ponen gigatografías, a veces son de triple A, ¿no? Entonces ahí básicamente son carteles donde te identifican o te dan toda la información de la obra, nombre del proyecto, tiempo de ejecución, monto, ¿no? Inicio y fin, empresa que está construyendo, ¿no? Entre otros. Financiamiento, ¿no? El banco que lo financia, ¿no? Entre otros. Entonces, bueno, si vamos a considerar el tema del cartel, podemos considerarlo, ¿no? Cartel de obra, unidad, unidad, cantidad, un solo cartel. Ya está. Ya está mi metrado, ingeniero. Listo. Sigamos avanzando. Tenemos instalaciones provisionales. Tenemos acá agua para la construcción. Y tenemos, bueno, no, vamos a tener varias subpartidas. Agua para la construcción, bueno, obtención de servicio, almacenamiento y distribución, desagüe para la construcción, ¿no? Energía eléctrica provisional, ¿no? Conexión, instalación, consumo, mantenimiento.
instalación telefónica y comunicación provisional, ¿no? Todo esto es lo que tenemos dentro de instalaciones provisionales. Ingeniero, dentro de la obra no hay agua, ingeniero. Solamente tenemos el medidor que se encuentra en la vereda. Entonces necesitamos abastecernos de repente de puntos de agua, ¿no? Para la mezcla, ¿no? El concreto, los solados. Y vas a hacer un vaciado in situ de las zapatas, las columnas, ¿no? Necesitamos agua, ingeniero. Entonces podemos suministrarnos a partir del medidor de agua, haciendo uso, ¿qué? De canalizaciones, ¿no? De tuberías, de accesorios, de caños de repente, de los grifos de agua, ¿no? Desagüe para la construcción, ingeniero. Comprende la red y el sistema de eliminación de aguas servidas proveniente de los servicios higiénicos provisionales. Ingeniero, he hecho mi área en este caso, eh, que habíamos visto por aquí, de servicios higiénicos, pero eso, toda la colectora necesito, en este caso, suministrarlo. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Tuberías de 4 pulgadas, de repente tuberías de 6, no lo sé, los accesorios, ¿no? Necesitamos de repente una caja cajas de desagüe, o de repente vamos a instalar de repente un tanque biodigestor provisional, ¿no? No lo sé, hay muchas opciones que se pueden considerar dentro del proyecto, ¿no? Entonces vamos a considerar el desagüe para la construcción, ¿correcto? ¿Cuál va a ser la unidad de medición global? Ingeniero, energía eléctrica provisional, ¿no? Comprende las instalaciones provisionales de energía eléctrica en obra. Ingeniero, en este caso vamos a hacer, no tenemos, no tenemos en este caso internamente pues cables, no tenemos luminarias, nada, pero sí tenemos un medidor de energía, ¿no? En la parte exterior, eh, en el cual nosotros también nos podemos habilitar, ¿no? Hacer un cable de alimentador del medidor y conectarlo a nuestro tablero de repente, a nuestro tablero que tenga varias salidas para conectar, en este caso, eh, extensiones, ¿no? Para nuestras herramientas eléctricas o hacer el cableado para las oficinas, ¿no? Entre otras, ¿no? Entonces, básicamente estas partidas van a ser de forma global, ¿correcto? Si consideramos de forma global en el análisis, cuando ya entremos a costos y presupuestos, vamos a ver cómo vamos a analizar estas unidades de forma global, ¿no? ¿Qué interviene aquí? Aquí van a intervenir todos los materiales, tanto materiales, mano de obra y equipos, ¿no? Que van a involucrar en esta partida de forma global. Como metrado es algo rápido, ¿no? Agua para la construcción global, uno, listo. Desagua para la construcción global, uno. Energía eléctrica provisional global, uno, ¿no? Listo, suficiente. Es lo que me dice la normativa. El detalle va a ser en el tema de los análisis, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar, ¿no? El costo por el total, ¿no? Global de esta partida, ¿no? Entonces ahí ya vamos a ver cuando entremos a costos y presupuestos, ¿correcto? Bien, bueno, el día de hoy vamos a dejar la sesión hasta este punto, ¿ok? Ya la próxima sesión estaremos continuando con las demás partidas involucradas, ¿no? En todo lo que es obras provisionales, trabajos preliminares, y entraremos a lo que es obras de concreto simples, ¿no? Trazos y replanteos, entre otros. Si hubiera alguna pregunta, alguna consulta, duda, lo pueden hacer llegar. Todo el material se va a compartir, ¿ok? Tanto el Excel, el plano, la diapositiva, la normativa, todo será compartido, ¿ok? Si no hay ninguna consulta, duda, damos por terminado la sesión de hoy día. Ah, ok, la calculadora quieren obtenerla, sí, no hay ningún problema. Voy a compartir el archivo para que puedan de igual manera trabajar, ¿no? De esta calculadora me hablan, ¿no? Sí, voy a compartir ese pequeño archivo, ¿ya?
para que puedan tenerlo. Ok. Sí, todo el material se va a compartir a la empresa y la empresa ya pueden mantener en contacto con ellos. Ok. Listo. Que tengan muy buenas noches cada uno de los presentes y nos estaremos viendo en la próxima sesión.